Aquí nos pregunta nuevamente por el libre albedrío, ¿sí? ¿Qué rol tendría el libre albedrío? Vamos a profundizar un poco esto como para cerrar el tema que tocamos muy por encima y después pasamos a esto de los hijos. El libre albedrío se nos entrega como herramienta recién en el reino humano. Hasta el reino animal no hay libre albedrío. El reino mineral no lo tiene, el reino vegetal no lo tiene, el reino animal no lo tiene. El reino animal, por ejemplo, empieza a prepararse para su funcionamiento, ¿sí? O la conciencia empieza a prepararse en el reino animal para su futuro funcionamiento en el reino humano mediante las prácticas instintivas. Los animales carecen de intuición, pero en su lugar, lo que le ofrece evolutivamente la energía, en términos de evolución, de arquetipo evolutivo, es el ensayo instintivo. Entonces, cuando se trabajó suficientemente con el instinto y cuando se fueron pasando todas las fases, ¿sí?, inherentes a lo que puede ofrecer el campo del reino animal para la evolución, la conciencia es preparada para dar un salto inmenso que es la individualización. Quiere decir, dejar de ser regida por un alma grupo y pasar a tener a su disposición evolutivamente, según las leyes de cada planeta, un alma individual, ¿sí? Entonces los seres humanos tenemos un alma individual y los reinos infrahumanos, almas grupo, de distinto tenor según que se esté ensayando. Entonces los animales hicieron una experiencia riquísima a través del instinto. El instinto les permitía comprender aspectos ambientales, les permitía relacionarse con otras especies, les permitía resolver cosas dentro de su misma especie, les permitía reconocer ciclos y etapas y ensayarlos acorde a las necesidades animales en pos y encuadradas en las necesidades universales donde esas especies animales están haciendo el proceso evolutivo. Quiere decir, el instinto a su manera le permitió al reino animal, ¿sí?, comprender aspectos de las leyes planetarias que fueron las que finalmente, en esa comprensión y experiencia, le permitió estar preparados para pasar al reino humano. Cuando pasamos al reino humano, entonces, con esta alma individualizada, necesitamos otro tipo de experiencias. Ya el órgano del instinto no está instalado como tal, aunque el remanente de la experiencia instintiva sigue activo en el ser humano. Quiere decir, la instintividad, aunque no está propuesta mediante el órgano del instinto, queda como un remanente de nuestro paso por el reino animal. Entonces, la conciencia, recién individualizada, con un alma que no está despierta, un alma que está en un estado primitivo, que todavía no es receptora de aspectos cósmicos e internos, va haciendo una experiencia de adaptación a ese nuevo reino, que es el reino humano. Cuando logró una cierta adaptación, la ley, en términos kármicos, le ofrece experimentar con algo que es irreemplazable, es la herramienta perfecta en el reino humano cuando cierto transcurso se está desenvolviendo. Eso se llama libre albedrío o libre arbitrio. Si no existiera en el marco kármico el libre albedrío, no se podría resolver el proceso evolutivo. Bien, el libre albedrío en algunas civilizaciones es utilizado del modo más adecuado, con menores desvíos, con un provecho evolutivo más sintético, más económico. En algunas civilizaciones, dijimos, no en la nuestra. En la nuestra, el libre albedrío sirvió para ir confirmando nuestra complicidad y nuestra identificación con las fuerzas materiales. Quiere decir, el libre albedrío sirvió para que nosotros eligiéramos el camino del materialismo. ¿Sí? Entonces, en nuestra civilización, porque no es en todas las que kármicamente a nivel cósmico ensayan esto, ¿sí?, pero en nuestra civilización, libre albedrío significó la elección del régimen materialista. Ahora, ¿cómo se podía resolver algo así? Esto fue un tema que determinó que tanto la Lemuria, la Atlántida
y nosotros a nivel general dentro de poco, nadie sabe cuándo, pero esto puede ser en cualquier momento, fuéramos pasando y pasemos a futuro por purificaciones muy intensas. El hundimiento de la Lemuria, como el hundimiento de la Atlántida, fueron procesos purificatorios territoriales, no afectaron a todo el planeta, aunque el planeta todo, en términos universales, tuvo que ajustar su patrón vibratorio para adaptarse a esos procesos regionales. El proceso que viene no es regional, es universal, quiere decir, lo mismo que se vivió en la Atlántida y en la Lemuria se va a vivir a nivel general, en todo este universo planetario. ¿Y por qué caemos acá? La pregunta era el libre albedrío. Precisamente nosotros instalamos de un modo grosero este régimen materialista de una manera tal que incluso comenzamos a confundir de un modo torpe, de un modo absolutamente primitivo, ¿sí?, ignorante, elecciones erróneas con elecciones positivas y benéficas. La mayor parte de las supuestas elecciones que esta humanidad ejecutó, sostuvo, confirmó y por las cuales peleó, pensando que favorecían a la humanidad toda y al planeta, eran elecciones negativas, erradas, elecciones que iban a imponer más tarde o más temprano una cruz, una sombra muy grande sobre la vida de la humanidad y la vida planetaria toda. El libre albedrío se le había dado a la humanidad para que confirmara mediante la elección y pudiera entrenar, ¿sí?, cuál era el rumbo evolutivo. La humanidad tenía que aprender a definir mediante el libre albedrío el destino evolutivo de su conciencia. Cada uno de los miembros, en la sumatoria de sus elecciones, tendría que haber aprendido a determinar cuál era el destino superior y cósmico, porque sin poder elegir, eso no era posible. Si no existiera, si no se le da el libre albedrío en ciertos momentos a la humanidad, es imposible que la humanidad determine una meta superior, un rumbo cósmico, que elija la verdad por sobre la mentira. Entonces el libre albedrío era la única manera de poder, por propia mano de obra, por el esfuerzo que correspondiera en términos evolutivos, determinar y confirmar cuál era el destino que esta humanidad estaba buscando para sí misma y el planeta que habitaba. Indudablemente no fue así. Hoy en día se nos está instando a una minoría en este planeta que ceremonialmente, en nombre de la mayoría, que no puede hacerlo, ¿sí?, ceremonialmente aprendamos a prepararnos para renunciar al libre albedrío, para poder darle prioridad a lo que realmente tiene que ser hecho y que seguimos adeudando, y no a nuestras expectativas, ambiciones, ilusiones, deseos, metas personales, proyectos personales. Entonces, ¿qué es la síntesis que se nos ofrece hoy? Vaya para adentro, entre en sintonía, alíñese, cúrvese ante su vida interna, acepte lo que le da, cumpla, obedezca, sosténgalo, persista, no abandone. Esa es la última gran elección que se nos pide. Aprender a obedecer la esencia que está en nuestro interior. Si un grupo de personas, aunque sea minoría en el planeta, pudiera acercarse a la posibilidad de poder estar en ese estado de alineación, de sintonía, de aceptación de los estímulos internos, ¿sí?, de la aplicación de esos estímulos, ¿sí?, de sostenerlos en una espiritualidad práctica que prácticamente está ausente como actitud en este planeta, con eso nosotros estaríamos compensando lo que la mayoría sigue creyendo que son decisiones adecuadas a través de un libre albedrío que nunca entendieron para qué servía. Entonces, hoy esta síntesis de la polaridad femenina nos ofrece esta salida. Ir para adentro, obedecer, sostenernos en la obediencia y aprender a vivir en esa obediencia en la fe. Y con esto creemos que esta cuestión del libre albedrío se termina. Si hubiera existido una fe práctica, como ayer hablamos con este grupo de personas en Sierra del Cielo, en Quebrada de la Luna, una fe práctica, una fe activa, genuina, ¿sí?, aplicada a la consistencia que la vida tiene y nos ofrece,
esto hubiera sido diferente. Y no estamos hablando de una creencia cuando decimos tener fe, sino esta capacidad de poder interpretar cualquier situación como un ofrecimiento espiritual, como un ofrecimiento de la vida interna. Si hubiéramos tenido esta fe, esta comprensión de que todo acontecimiento era espiritual y que nuestras elecciones tendrían que haber servido para confirmar el rumbo, la tendencia y la condición espiritual de cada situación, entonces el libre albedrío hubiera tomado, ¿sí?, otras características y los resultados habrían sido otros. Pero nunca tuvimos la capacidad de vivir en la fe y de al mismo tiempo, paralelamente de vivir en la fe, ¿sí?, ejecutar nuestro libre albedrío. Y quien ejecuta su libre albedrío y no es capaz de vivir en la fe, lo que elija nunca va a ser correcto y mucho menos va a atender necesidades.